Buenas tardes, yo voy a introducir a la última ponente de la mañana, que ya es tarde, antes del descanso para comer. Bueno, María ya la conocéis, igual no, a lo mejor no me conoce. Sí, que sí, pero María es profesora de Historia del Pensamiento Económico en el CEU. Entre otras cosas, María lleva muchos años en el mundo liberal, ayudando a muchísimos think tanks, entre otros al Instituto Jorge Mariana, y además ahora tiene un programa de radio que os recomiendo encarecidamente los martes a las 6 de la tarde, que se llama Ruido Blanco, que la verdad que tiene gracia el nombre, está bastante bien ubicado. Bueno, y a María le pedimos un tema que además, fíjate, yo que tampoco soy muy austríaca, me interesaba bastante, que era el tema de la modelización. La metodología. De la metodología. Y que está bastante relacionado con un panel que tendremos como cierre en la jornada de hoy, y que ese sí que irá sobre los modelos matemáticos. Bueno, María, pues la pista es tuya, tienes 50 minutos y 10 de preguntas. Vale, pues muchísimas gracias, Irune. Pues igual la gente tampoco me tiene por qué conocer. La verdad es que me hace mucha ilusión volver aquí, porque aquí me refiero a esta universidad, a este edificio, y ver de repente caras de antiguos alumnos cuando daba clase en el máster de Huerta. Hacía un montón de tiempo que no volvía, y me hace mucha ilusión volver a ser ponente cuando consiga poner el reloj aquí, en el Congreso Austriaco. La verdad es como una vuelta a casa cuando en aquellos momentos en los que en los congresos de economía austriaca había 20 personas o 25 personas, de las cuales 2 eran mujeres, ¿no? O 3, viendo allí, quitando a los organizadores. A mí no es una cosa que me llame la atención, porque es como me he criado en el Departamento de Historia del Pensamiento Económico, pero la verdad es que es como volver un poco al pasado. Y con esto le quiero decir a los organizadores que está muy bien organizar un congreso de alta calidad científica donde vayan 20 personas como si van 115. Se trata de que se siga organizando y que se siga haciendo. Y yo animo desde aquí a los organizadores, al Instituto Juan de Mariana, del cual fui parte hasta hace relativamente poco y que para mí pues sigue siendo mi casa, pues que a pesar de que vengan 20 o que vengan más, siempre pasa lo de siempre. Cuando llega a Huerta se atropellan, y cuando no se va a Huerta, pues entonces nos quedamos unos cuantos, pero somos unos cuantos de calidad, ¿no? Como siempre me pasa, pues bailo con la más fea. Lo digo siempre, cada vez que hablo de estos temas, y además me suelen tocar, y me toca en la hora de la comida, que también es como... sé que no hay un complot, no soy una persona conspiranoica, pero hoy me gustaría hablar de la metodología. Para mí es también como volver a casa, porque es el tema de mi tesis doctoral, que fue sobre un aspecto concreto de la metodología. Y además me gusta mucho que sea el antecedente, que sea la conferencia previa a la del profesor Lark de esta tarde, que va a hablar de lo que a mí en realidad me habría encantado hablar, que es la modelización de la economía, la modelización, los modelos matemáticos, economía y modelos matemáticos. Mientras los animales inferiores solo están en el mundo, el hombre trata de entenderlo. Y sobre la base de su inteligencia imperfecta, pero perfectible, del mundo, el hombre intenta enseñorearse de él para hacerlo más confortable. En este proceso construye un mundo artificial, ese creciente cuerpo de ideas llamado ciencia, que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y, por consiguiente, falible. Por medio de la investigación científica, el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, más profunda y más exacta. Por supuesto, no son palabras mías, son palabras de Mario Bunge, que escribió en 1959 un ensayo que se llamaba La ciencia, su método y su filosofía.
Y en este ensayo, que me parece que es como el primer paso que hay que dar a la hora de ver en qué ambiente o en qué entorno vamos a hablar durante estos próximos minutos, pues me parece relevante poner encima de la mesa qué es el método para alguien como él que se ha dedicado a su estudio. En este ensayo, él analiza, primero parte de la base de que la ciencia como actividad es social, no solamente porque la ciencia aplicada es la base de la tecnología, sino, como dice, que en un lenguaje sorprendentemente romántico para un metodólogo, la ciencia se nos aparece como la más deslumbrante y asombrosa de las estrellas de la cultura cuando la consideramos un bien por sí mismo, es decir, una actividad productora de nuevas ideas, ¿no? Y en eso consiste la investigación científica. Y él en este ensayo explica qué es la investigación científica, qué tipos de investigación científica hay según en qué rama o en qué ámbito estemos, los sistemas de lógica, las matemáticas, etcétera, qué son las ciencias deductivas, qué son las ciencias inductivas. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando estaba preparando esta conferencia es que es súper optimista, ¿no? Y como muy conciliador, porque dice, apenas se discute que la ciencia es lo que distingue la cultura contemporánea de las anteriores. No solo es el fundamento de la tecnología, sino que continuamente absorbe disciplinas que antes fueron artísticas o filosóficas. La concepción del mundo que tiene el hombre contemporáneo se funde cada vez más sobre los resultados de la ciencia y entonces habla de cómo el dato reemplaza al mito, la teoría reemplaza a la fantasía y la predicción reemplaza a la profecía. Y se pregunta, ¿por qué oponer las humanidades a las ciencias cuando no son antagónicas, sino complementarias? Durante todo el tiempo que estuve preparando mi tesis doctoral, que trataba sobre la introducción de las matemáticas en la economía en general, no desde el punto de vista austríaco, sino en general, yo era una persona normal, no era una persona austríaca, me di cuenta de que una de las puertas por las que se entraba y por las que se introducían las matemáticas en la ciencia económica eran las analogías, ¿no? Y curiosamente, probablemente porque la economía política es una disciplina, si la comparamos con el derecho o con la física o las propias matemáticas, es una disciplina relativamente joven, digamos que hemos tratado los economistas de anclarnos o de buscar solidez en otra ciencia más veterana, más consolidada, para adquirir el rigor y la solidez de los que pues, carecía nuestra economía política porque todavía estaba muy, muy inmadura, ¿no? La asociación de la economía política a una ciencia más exacta, la visión organicista o mecanicista de la sociedad y del mundo y la filosofía de la ciencia de los propios economistas políticos son las tres claves principales que nos van a permitir entender, en parte, porque esto es es un esbozo simplemente, son 4 pinceladas, la evolución de la metodología de nuestra ciencia, ¿no? De nuestra disciplina. A pesar de que nosotros pues, éramos estudiados por quienes se ocupaban de la ética, pues por los doctores escolásticos o por los filósofos que se preocupaban por la justicia en el intercambio, y estoy hablando de los griegos, etcétera, muy pronto se observó el carácter cuantitativo de algunos de los conceptos y la existencia de mecanismos o de estructuras que subyacían bajo la imprevisible realidad económica. Para descubrir estas leyes internas de los fenómenos cuantitativos, a lo largo de la historia los economistas han tratado de establecer estas analogías. Y vamos a ver algunas. Por ejemplo, en el siglo XVII, Sir William Petty, que escribió Political Anatomy of Ireland y Political Arithmetic, estoy hablando de 1692, estamos al finales del 17, decía que para exponer sus ideas, en lugar de utilizar palabras para establecer comparaciones o superlativos
para indicar la superioridad, y en lugar de ofrecer argumentos meramente intelectuales, intentaría expresarse en términos de números, de pesos y de medidas, y tener en consideración solo las causas que tienen su fundamento visible en la naturaleza, dejando de lado todo aquello que se refiriera a las mentes, las opiniones, los apetitos, las pasiones, porque son mudables y los hombres cambian de opiniones, de apetitos, de pasiones, etc., ¿no? Un poquito más tarde, pero no mucho más, en Francia, François Quesnay, que era médico real, era cirujano, tiene una vida apasionante, Quesnay, la verdad. Era amante de la amante del rey, eso es lo más apasionante que tiene de su vida. Pero además hizo otras muchas cosas, como por ejemplo, pues participaba en las tertulias más elitistas del París prerevolucionario, fue fundador de la escuela fisiócrata, etc. Él, cuando describía cómo circulaba el producto entre las diferentes capas económicas de la sociedad, ponía el símil de la circulación de la sangre en los animales y luego lo ilustraba mediante un cuadro input-output, primitivo, pero cuadro input-output, que era el tableau économique, ¿no? No fue el único que utilizó estos símiles. Adam Smith, quien no conoce a Adam Smith, definía el precio natural en la riqueza de las naciones como aquel alrededor del cual gravitan los precios de las demás mercancías. Uno de los principales estudiosos de Smith en Francia que existían, Nicolas François Canard, en 1801, iba mucho más allá y afirmaba que su ecuación de la determinación del precio expresaba la igualdad de los momentos de dos fuerzas opuestas que determinan el equilibrio. Y se esforzaba en hablar de la oferta y la demanda y el equilibrio en términos de fuerzas físicas y en términos de los momentos de estas fuerzas. Por ejemplo, también Canard utiliza el símil de cómo, o utiliza símiles de la física cuando quiere explicar cómo el peso del impuesto se distribuye proporcionalmente entre los diferentes perceptores de renta, comparándolo, y esto es un ejemplo que deberíamos enseñarle a determinados políticos, con la idea de los vasos comunicantes. Y entonces él sostiene que igual que cuando se extrae sangre de un cuerpo el brazo no queda más empobrecido porque se le ha sacado sangre por esa zona, así la sociedad o una rama o una clase no queda más afectada por el impuesto. No hay ninguna clase de perceptores de renta particular que quede más afectado, sino que, aunque al principio se ve afectada una clase, luego, como con los vasos comunicantes, se ve afectada toda la sociedad, ¿no? Bueno, esta dualidad de enfoques entre el empírico y el teórico, hay muchísimos más, ¿eh? O sea, por ejemplo, de la circulación de la sangre, del aceite, el dinero es el aceite que engrasa los mecanismos, pero no quiero enrollarme mucho porque me gustaría avanzar en la historia del pensamiento. Decía que la diferencia entre el enfoque más empírico y el más teórico durante el siglo XIX se acentúa en Francia, pero desde una perspectiva distinta, porque no es que utilicen ejemplitos para ilustrar los fenómenos económicos, sino que estamos hablando en la mitad del siglo, bueno, principios, años 30 más o menos del siglo XIX en Francia, estamos hablando de las convicciones ideológicas, y se empiezan a introducir convicciones ideológicas para justificar un método económico e incluso la introducción de las matemáticas en la propia teoría económica. En general había dos corrientes principales que me parecen súper relevantes, entre otras cosas porque nos dice cómo el método, la importancia del método en la ciencia económica y sobre todo en el resto de las ciencias también, muchas veces lo que nos está iluminando es la concepción que se tiene del mundo, la concepción que se tiene de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, en Francia en esta época destacaban dos corrientes principales. La visión orgánica, que consideraba que la sociedad es como un ser viviente en armonía, asociada a la doctrina liberal y cuyo ejemplo más representativo, por supuesto, era Jean-Baptiste Say. La otra corriente era la mecanicista, inspirada en el método newtoniano, que comparaba la sociedad con una máquina. Nos suena un poco, ¿no? Con una máquina, un mecanismo que es necesario ajustar y que era utilizado por los partidarios de la intervención estatal en la economía. El defensor más importante es, por supuesto, Cournot, ¿no? El primero que empleó las matemáticas en
la teoría económica. ¿Qué pasaba en Gran Bretaña, que había sido la cuna de la escuela clásica, o que era la cuna de la escuela clásica? Bueno, pues no estaban metiéndose en este debate, estaban en otro debate completamente estéril, que era el debate sobre el inductivismo versus el deductivismo en la ciencia económica. A finales del siglo XIX y principios del XX ya no era el enfoque mecanicista u orgánico el que determinaba la elección del método, sino que se trataba, el criterio formaba parte de un proyecto científico global. Básicamente estaban quienes creían que las ciencias sociales merecen un método distinto de las ciencias naturales, pues física, biología, etcétera, son aptas para el empleo de las matemáticas, mientras que derecho, economía, psicología y tal, no, y quienes veían esta dualidad en la metodología, y aquellos que consideraban que todas las ciencias pueden compartir de una manera o de otra el mismo método. Para los economistas marginalistas, con excepción de Menger, de finales del XIX, las ciencias admiten un único método que integra deducción e inducción. Por eso he dicho que el debate en Gran Bretaña en el siglo XIX entre la ciencia es inductiva o deductiva, bueno, pues realmente la conclusión a la que se llegó es que se integran los dos aspectos, las dos partes, ¿no? La de subida y la de bajada entre realidad y teoría. Había ciencias que apenas permitían la contrastación de las teorías por la complejidad de su objeto de estudio y eran de carácter más deductivo, y había otras que sí permitían la contrastación. El primero que hay que destacar en este aspecto es William Stanley Jevons. Jevons era un firme defensor de la unicidad del método, y hay una cita preciosa que aunque sea equivocada o no, pero me sigue pareciendo bella. Creo que las ciencias se encuentran en algún lugar, dice él, se encuentran entre sí en algún lugar. Ninguna parte del conocimiento puede sostenerse completamente desconectada de otras partes del universo del pensamiento. Para él, para defender, para sostener esta idea, él enuncia lo que llama el principio de similares, que opera igual que en el álgebra, de forma que lo que es cierto para algo lo es cierto para sus similares. Es decir, si se puede utilizar o si hay una estructura de pensamiento que describe un aspecto del conocimiento en una ciencia, esa estructura de pensamiento, ese método, etcétera, debe ser posible trasladarlo a otro, ¿no? Jevons consideraba que la física era la ciencia que con más éxito... ¡Ay, qué susto! Pensé que era ni 20. Era la ciencia que con más éxito se había implantado el método newtoniano, que a él le parecía lo más. Y además él defendía el método newtoniano como el opuesto al empiricista de Bacon, ¿no? Y es en este método newtoniano en donde se integran la inducción y la deducción. Es decir, Jevons, erróneamente o acertadamente, lo que toma de la física y aplica en la teoría económica es, sobre todo, la manera de edificar las teorías científicas, es decir, su heurística. Y en esta labor, en esta tarea, le sigue Francis Isidro Edgeworth, que escribió su Mathematical Psychics en 1881. Lo que hace Edgeworth, para no aburriros mucho, es llevar el principio de los símiles, la sustitución de similares hasta el último extremo, ¿no? Y hace todavía... Lo que pasa es que él lo ambienta en el entorno de la termodinámica y la energía. Y es muy interesante que ambos, Jevons y Edgeworth, estuvieran al tanto y siguieran a autores no solamente de Laplace o Maxwell, sino también a Wundt y a psicólogos como Alexander Bain, entonces la psicología era parte de la filosofía, y Theodor Fechner, alemán, ¿no? ¿Por qué es tan interesante esto? Bueno, pues porque son psicólogos y lo que están haciendo es estudiar los fenómenos psicológicos, y ellos reconocen, Edgeworth y Jevons y Edgeworth,
en línea cronológica, que los fenómenos económicos tienen un componente psicológico muy importante. Estamos hablando de la teoría de la utilidad y de los deseos, de la satisfacción de las necesidades y todas esas cosas, ¿no? Entonces, para ellos, los fenómenos psicológicos tienen dos caras. Tienen un aspecto físico que se puede cuantificar y que es lo que hace Fechner con la psicofísica, y también un aspecto mental que ahí ya va por libre y no se puede cuantificar. Para que veáis de lo que estoy hablando, Fechner, por ejemplo, opinaba que aunque no se pueden medir las sensaciones directamente, sí se pueden llegar a mediciones, a aproximaciones indirectas, midiendo los estímulos. Y para ello crea el concepto de diferencia mínimamente apreciable, que es muy parecido al concepto de infinitésimo y de utilidad marginal que luego utilizarían pues, los marginalistas matemáticos, ¿no? Y aquí me gustaría simplemente dejar encima de la mesa el hecho de que la física, que hoy en día, sobre todo para quienes no somos físicos, tenemos aquí un astrofísico que puede decir si sí o si no, la física en un momento dado, en la historia de la ciencia, era la ciencia de la cualidad, aunque para los que no sabemos nada nos parece el colmo de la matematización y de la posibilidad de predecir los movimientos de los astros o de una bola que cae rodando. Imaginemos una bola que cae por un plano inclinado y no hay rozamiento, esas cosas de bachillerato. A pesar de eso, en su origen intentaba describir la luz. No se conocía la luz lo suficiente, ni los colores, ni los olores, tal, y entonces era la ciencia de la cualidad. Es decir, no era una cosa desorbitada que estos científicos que sabían que estábamos lejísimos en el siglo XIX de conocer más acerca de los fenómenos económicos, pues se les ocurriera que a lo mejor habría alguna parte o algún ámbito de las sensaciones o de los fenómenos psicológicos que se podrían cuantificar. El ejemplo de Fechner, que es exactamente la fórmula de utilidad marginal de Jevons, consiste en aplicar una luz sobre el ojo, medir el aumento mínimo de luz sobre el ojo y la dilatación mínima de la retina, y entonces ver como cuánto el estímulo genera un efecto, ¿no? La fórmula que describe este aumento del efecto cuando se aumenta el estímulo es exactamente, es una derivada y es exactamente la fórmula que luego Jevons utiliza para describir la utilidad marginal. Bien, se nota que me gustan los dos, ¿verdad? Bueno, pues frente a ellos, que están equivocados, pero están en el purgatorio o están en el cielo, pero detrás de la columna tenemos a Léon Walras, que es el que está en el infierno, claramente, ¿no? O sea, frente a esta filosofía de la ciencia, equivocada o no equivocada, y todas estas aportaciones, todos estos intentos de profundizar y de mejorar la metodología de la ciencia económica de Jevons y Edgeworth, bueno, pues tenemos a Walras que simplemente copy-paste, o sea, copia directamente el modelo de la mecánica, y no creáis que se avergüenza, o sea, el tipo lo dice, lo dice claramente. Me río porque es como cuando un alumno te dice he copiado todo en tu examen. Bien, tampoco hay que olvidar que él no era un experto en matemáticas, él se dedicó a estudiar matemáticas por su cuenta, lo que le apetecía, que eso lo puede hacer la gente pues que es suficientemente inteligente y racional, pero él no lo era. Y fue, una vez siendo rector, nunca se graduó en ninguna carrera, pero fue rector de la Universidad de Lausanne, y en Lausanne los profesores de física y matemáticas le iban corrigiendo, le iban enseñando matemáticas, ¿no? Que es como cuando, pues, no sé, los cantantes que se hacen famosos, los hombres G llegan a la cima, y entonces pues empiezan a recibir clases de canto, de guitarra, por fin, ¿no? Una vez que están arriba. Pues es un poco lo que le pasó a Walras, ¿no? Fueron, pues por ejemplo, el físico y matemático Hermann Lorentz o Paul Picard, o además él se dedicaba a mandar todos sus escritos a 25 personas, por ejemplo, matemático Ladislaus Borkiewicz, un matemático jovencito ruso, que le devolvía, no, es que esto, te voy a explicar en qué consiste exactamente una diferencial, te voy a enseñar lo que son los lagrangianos, ¿no? Ese tipo de cosas. Él reconoce que su objetivo es hacer de la economía una ciencia exacta, punto. No había filosofía de la ciencia detrás. Él le había prometido a su padre que haría de la economía una ciencia respetada, tan respetada como la física teórica,
Y entonces dijo, pues chimpún, copiados las fórmulas. Fue así, o sea, ya sé que parece que estoy ridiculizando, pero tenéis que leer las cartas de Balrás. Y además es que lo escribió posteriormente en un artículo muy famoso. Tengo que destacar al llamado cuarto marginalista, que es Alfred Marshall, que es un poco el quiero y no puedo. Alfred Marshall se da cuenta muy pronto, porque su libro es de 1891, pues un poquito después publica un artículo que se llama Mechanical and Biological Analogies in Economics, y él se da cuenta que la analogía con la mecánica, a lo mejor en los primeros pasitos vale, o sea, a lo mejor en los primeros pasos vale, pero que no nos podemos quedar en el ámbito de lo estático. No nos podemos quedar en el ámbito de lo estático porque la economía es dinámica, por lo menos se dio cuenta de eso, ¿no? Otros no, pero bueno, pues él sí. Y aunque considera que las analogías sirven a la ciencia y pueden ser buenas, lo que dice es que está muy bien saber cuándo introducirlas, las analogías, pero está aún mejor saber cuándo hay que dejar de emplearlas. Y lo que hace es que, como se da cuenta de que a medida que se van introduciendo supuestos en la economía para acercarnos a la realidad, la cosa se vuelve muchísimo más compleja, le parece que la física no es el modelo adecuado, sino la biología. La biología, por ser una ciencia evolutiva, él no menciona ni evolución ni nada evolutivo, pero sí le parece, como que sospecha, que es una analogía más cercana a cómo transcurren los fenómenos económicos. Y se queda ahí, ya está. Su análisis es estático, hace análisis de equilibrio parcial, pero siempre con oferta y demanda. Tiene diferentes plazos, corto, largo, tal, pero en cada una de esas situaciones son análisis estáticos al modo de los otros marginalistas económicos. Y por fin llegamos a Menger, siendo este un congreso austríaco, no podía no mencionar a Menger, ¿no? Menger tiene un método muy particular que además deduce, entre otras cosas, debatiendo con los historicistas. Y él es defensor de la abstracción en economía. Y a pesar de ello, y por eso me parece el más hermoso de todos, defiende la abstracción en economía, pero rechaza la economía matemática, no como Mises, sino de manera muy matizada, porque él sí sabía cálculo diferencial e integral, como se ve en algunas notas de sus libros y como nos cuenta su hijo, que era matemático, pero le parecía que no era el ámbito adecuado para el empleo de las matemáticas, ¿no? Perdón, sí, de las matemáticas. La economía y el objeto de la economía no es el ámbito adecuado. El método austríaco, como sabéis todos, es el método genético causal, que lo que hace es analizar deductivamente la cadena de causalidad que rigen los fenómenos económicos. Hay un artículo precioso que tengo aquí en extracto de Larry White sobre la metodología de la escuela austríaca de economía, o de los economistas de la escuela austríaca, donde dice o describe el método de Menger como esencialista. Y es verdad, porque para él lo más importante son todos los austríacos subjetivistas, todos son partidarios de la teoría del valor, de la teoría subjetiva del valor. Pero como dice Larry White, no es solamente el subjetivismo que afecta a la teoría del valor. El subjetivismo impregna toda la concepción del mundo. Es decir, nos tenemos que situar siempre mirando desde los ojos del consumidor, del inversor. Es completamente subjetivista también en el sentido en que las valoraciones son individuales, ¿no? Y de ahí el individualismo metodológico. La naturaleza, hay dos aspectos, dos pilares que determinan la investigación científica para Menger. Por un lado son la naturaleza del mundo físico, que está descrita por leyes inmutables, que no son las leyes exactas de la matemática, como se ha interpretado alguna vez. Cuando él escribe a Balrás intentando explicarle, sin éxito claro, su método, le habla de lois fixes, son leyes fijas, que quiere decir que son inmutables porque están en la esencia misma de los fenómenos, con lo cual no van a cambiar
con el tiempo, ni con el lugar, ni con nada, ¿no? Estas leyes físicas, estas leyes físicas en el caso de la economía se refieren a la naturaleza del mundo físico, a la escasez de los recursos naturales, por ejemplo. Y por otro lado, hay otros aspectos que sí son más mutables, como por ejemplo la naturaleza humana, el deseo de una mayor satisfacción de los bienes. O sea, una cosa para él es la necesidad. Todos necesitamos, por ejemplo, beber una cantidad de agua concreta, porque si no te mueres, ¿no? Todos podemos estar sin dormir 76 horas. Entonces, hay hechos físicos que son inmutables y que si te pasa esto, te mueres, y si no te pasa, vives, ¿no? Tenemos unas necesidades físicas concretas que se pueden medir y que se pueden estudiar. Pero, por otro lado, tenemos deseos. Y los deseos ahí son variables, y entonces la combinación de estos dos pilares es lo que le permite a él desarrollar toda su metodología. Le dice a Walras, el pobre yo creo que era muy buen profesor y se explicaba muy bien, pero Walras era un poquito como yo, cabezota, ¿no? Entonces no terminaba de entender. El pobre le dice, nosotros no estudiamos solamente las relaciones cuantitativas, también estudiamos la naturaleza, la esencia de los fenómenos económicos. ¿Y cómo vamos a obtener el conocimiento de esta esencia, de esta naturaleza de los fenómenos, de la naturaleza del valor, de la renta, del beneficio, la división del trabajo, del bimetalismo, de lo que sea, mediante modelos matemáticos? Bueno, pues el otro siguió con los modelos matemáticos y dejó a Walras, dejó a Menger pues con lo suyo, ¿no? Lo más divertido de todo, lo que me parece más fuerte de todo, es que el del éxito haya sido Walras, ¿no? Me dice bastante de qué es la ortodoxia y qué es la heterodoxia, y quiénes son los ganadores, los que tienen la verdad y los que tienen el éxito, o los que tienen el éxito y los que tienen la popularidad, ¿no? Los 40 principales no representan la mejor música del mundo, pues a lo mejor hay una música mucho más minoritaria que tiene una mayor calidad. Después de Menger, Böhm-Bawerk y von Wieser tampoco se meten en muchos pantanos metodológicos. Básicamente siguen al maestro, siguen a Menger, von Wieser de una manera más acercándose a la psicología, pero siempre con estos dos pilares que decíamos, hasta por supuesto, Mises, ¿no? Mises desarrolló una epistemología diferente porque él era neokantiano, y entonces él niega la posibilidad de llegar a leyes mediante la inducción. Él es deductivista, es decir, es método genético causal, en donde las premisas son axiomas que son verdades en sí mismas, y luego, como dicen los franceses, ça va de soi, o sea, se van, si la causalidad está bien establecida, entonces pues llegamos a verdades que son autoevidentes, porque como la cadena causal es coherente y las premisas son axiomas, pues no hay más, ¿no? Eso es un método que es bastante diferente del de Menger y que él llama la praxeología. A mí me gustaría poner encima de la mesa, como final, para dejaros que os vayáis a comer con toda la paciencia que habéis tenido conmigo, me gustaría poner encima de la mesa, después de este recorrido por cómo la traslación o el contagio, la cercanía entre unas ciencias y otras ha podido ser beneficiosa o perjudicial, no necesariamente el acercarnos a las ciencias que no son la economía ha sido perjudicial. Menger lo hace, lo tengo aquí, este es mi capítulo de la tesis. Menger sí utiliza, para explicarse, utiliza ejemplos de la biología o hace alusiones, porque uno, cuando intenta explicar una idea, me parece correctísimo que utilice todo el conocimiento que posee, y si tú eres muy culto y tienes a tu disposición mucho conocimiento, ¿por qué no vas a utilizarlo didácticamente? Otra cosa es lo que hacía Jevons o Edgeworth, que es utilizar que formara parte de una filosofía de la ciencia y utilizar estas analogías para ir avanzando en la teoría económica. Y por supuesto no tiene nada que ver con lo que hacía Walras, sobre que no voy a incidir porque ya bastante dicho, ¿no? Pero lo que sí quiero dejar, y es una conclusión que saca Larry White en su fantástico artículo, es demasiado corto para mí, pero porque, bueno, es que claro, o sea, es que da de sí todo. Lo que dice Larry es, si nos acercamos a qué es lo que pasa actualmente en la escuela austríaca,
veremos que están los misianos, están los mengerianos, y luego están pues, los rothbarianos, y está Peter Bethke, y están muchos otros que tienen, para mí, la característica peculiar, positiva, para mí es una virtud, de preocuparse primero sobre el método. Es decir, creo que debe haber una preocupación sincera y genuina sobre la metodología que se está utilizando por la razón por la que he empezado, por lo mismo, por las palabras que ha dicho Mario Bunge, ¿no? cuando he empezado esta charla, ¿no? La metodología es el plan que tenemos los seres humanos para, mediante la ciencia, cuando un científico empieza a investigar, no es como si estuviera en una habitación oscura y no sabe dónde ir. Sabe lo que quiere buscar y más o menos tiene una idea de cuál es el camino o por dónde va a encaminarse. No está en la oscuridad absoluta. Nuestro plan, que puede ser cambiante, es la metodología. Y tenemos que tener muy claro que es un camino adecuado, que no nos va a llevar al precipicio, que no nos va a hacer olvidar aquello que realmente nos mueve, que es el objetivo de nuestra investigación. Por eso me parece muy sano, como dice White, que haya polémica metodológica dentro de la escuela austríaca y que haya alguien que sea supermisiano y otro que diga, pues yo no creo que sea así, realmente estoy más en Menger, o yo me acerco más a la psicología siempre respetando las bases de la ciencia económica y si te defines austríaco sin salir de las premisas austríacas, ¿no? Y como nexo con la próxima charla, me gustaría dejar unas palabras que dijo John von Neumann, que tiene una relación mega indirecta con la escuela austríaca, pero claro, von Neumann y Morgenstern fueron los que sentaron las bases de la teoría de juegos. Morgenstern y von Neumann fueron presentados en el seminario del hijo de Menger, que era Karl, el matemático. Entonces, hay una especie de conjunción planetaria que puso estos dos en contacto, ¿no? Y es un parrafito que escribe en un artículo en Method in the Physical Sciences, está en The Unity of Knowledge, está publicado en 1955 y a pesar de eso tiene una vigencia que a mí me parece que determinadas personas en concreto, pero todo el mundo debería tatuárselo en la frente o en la espalda para que lo leyera el que viene detrás, que dice: las ciencias no tratan de explicar, apenas intentan interpretar. Principalmente las ciencias hacen modelos y por un modelo se entiende una construcción matemática que, con la adición de algunas interpretaciones verbales, describen fenómenos observados. La justificación de este constructo matemático es solamente y precisamente que se espera que funcionen. Es decir, que describe correctamente el fenómeno que pretendíamos desde el principio mostrar, ¿no? Además, debe satisfacer ciertos criterios estéticos, esto es, debe ser, en relación con lo que trata de describir, lo suficientemente simple. Si un tipo como John von Neumann dice estas palabras que me parecen humildes respecto a la modelización matemática y al uso del método matemático en la ciencia en general, no está hablando de la economía ni de las ciencias sociales, creo que deberíamos, bueno, a lo mejor igual aquí que estamos los convencidos, pues no, pero la ciencia económica debería replantearse el uso de los modelos matemáticos y la pertinencia de los modelos matemáticos como una herramienta útil y pertinente y adecuada para el objetivo de nuestra ciencia. Muchas gracias. Hay preguntas. ¡Qué ilusión! A mí me ha parecido sumamente interesante la charla que ha dado y tal vez quisiera intentar aportar algo respecto a que probablemente en la metodología uno pudiera intentar de fondo tratar de ser descriptivo o ser normativo. Y cuando uno intenta crear modelos, uno trata de ser normativo. O sea, uno trata de asemejar el modelo lo más posible a lo que uno está midiendo.
Y en ese sentido pienso que la biología ha hecho bien, yo soy médico y por eso hablo de biología, ha hecho bien en tratar de ser más descriptiva que normativa. Y en ese sentido pienso que la medicina la tiene relativamente fácil, porque no importa qué teoría uno establezca sobre cualquier enfermedad, a final de cuentas el benchmark va a ser la tasa de mortalidad. Entonces es relativamente sencillo, porque yo puedo inventarme que tal pastilla es buena, pero si no disminuye la tasa de mortalidad, toda la argumentación que pude haber creado en medio, pues se desmorona. Y en ese sentido, ciencias sociales, probablemente el reto que tienen es establecer esos benchmarks, establecer esa métrica final que va a ser como el patrón contra el cual se va a comparar cualquiera de las metodologías que se desarrollen en medio. Entonces, en medicina históricamente nos ha pasado de que a veces nos centramos mucho en métricas intermedias, como la presión arterial, como proteínas en orina, como cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Y entonces quisiéramos, y por muchas décadas se hizo así, quisiéramos demostrar la eficiencia de algo basado en esas métricas intermedias. Pero cuando vino el cambio de chip, digamos, o de cassette, a que cualquier intervención siempre tenía que llevar la métrica final, que es la de mortalidad o calidad de vida o cosas por el estilo, entonces ahí se empezaron a desmoronar muchas teorías médicas en medio. Como por ejemplo en los 50 era perfectamente aceptable fumar, y ahorita sabemos que eso no es así. Y como esa hubieron muchas que se fueron votando. Entonces tal vez la invitación es al reto de tratar de encontrar cuál sería ese benchmark para poder comparar cualquier otra metodología, porque es súper interesante, pero de alguna forma hay que reconocer de que el modelo no puede ser normativo. El modelo al final será descriptivo. Claro, gracias. Es muy interesante lo que comenta, precisamente porque los primeros que empezaron a establecer analogías para explicar fueron médicos, que lo que hacían era ver lo importante que era la circulación de la sangre, el tema de Canaz y cómo afectan los impuestos a una rama a una clase económica o a toda la sociedad, ¿no? Era muy obvio y es muy visible, te puedes imaginar perfectamente los beneficios que tiene la circulación de la sangre en el propio cuerpo porque da vida, y compararlo con la circulación de las mercancías en la economía. Si tú dices a cualquier persona que va por la calle, mi señora que va al lado mío en el metro, y le hablas de lo importante que es la circulación de mercancías, le cuesta imaginarlo. Si le dices, imagínate la circulación en un río o en un circuito o en la sangre, sobre todo la sangre era importante porque daba la vida, ¿no? Igual que el aceite en la maquinaria, etcétera, etcétera. Ahora bien, los médicos no tienen un modelo donde se establece exactamente, no tienen modelo rígido donde se aplican determinadas fórmulas matemáticas y fuera, ¿no? Los modelos económicos, incluso en los que se aplicaban matemáticas, por ejemplo, es muy interesante ver cómo la descripción de la demanda de Cournot, que describe como una función continua y decreciente, lo hace teniendo en cuenta que cada punto indica el punto donde es más probable que esté el precio cuando la cantidad que se lleva al mercado es esa cantidad, ¿no? Y él lo hace así porque es que su tesis de matemáticas hizo una tesis en mecánica y otra en astronomía, y era describir la órbita de la Luna, ¿no? Entonces, claro, los astrónomos de la época lo que hacían era millones de observaciones y sabían que ese punto que describen en la órbita es el punto donde es más probable que esté, pero no te están jurando por sus hijos que va a estar ahí la Luna, te están diciendo que aproximadamente, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo ver por qué razón abandonamos esa humildad y nos dedicamos a lo mejor intentar establecer modelos matemáticos perfectos que describan, y aquí está la perversión de la economía, un universo mecanicista newtoniano, que yo creo que es donde... Gracias. Bueno, aquí. Sí. Bueno, María, pues gracias por la charla y como tú decías, pues es como volver a estar en clase contigo. Entonces, bueno, yo creo que cuando hablamos de estos temas a veces es interesante o a veces es muy conveniente diferenciar entre matemáticas como tal y estadística. Porque aunque parezcan iguales, no lo son. Entonces, por ejemplo, hay veces que tú saltabas un poco en la conferencia de esto es matemático y este es empírico y creo que a veces
si hacemos la distinción de base, sí podemos diferenciar que muchas veces utilizamos métodos matemáticos y alguien podría decir que son perfectamente compatibles con la teoría austríaca entendida como genético-causal, las explicaciones genético-causales que tú estás haciendo. Por ejemplo, el propio caso que tú estás comentando de Walras es un caso en el que él no utiliza, hasta donde yo sé, o el método general de equilibrio general no utiliza. No es una contrastación empírica de absolutamente nada, es un método genético-causal utilizando un modelo matemático. Y viceversa, a veces utilizamos métodos empíricos en modelos no matemáticos. Entonces podemos utilizar una contrastación empírica, sí o no, para algo que hemos explicitado verbalmente, aunque no matemáticamente. De hecho, justamente mi conferencia de aquí ha sido algo así. He utilizado un método estadístico y utilizando un modelo que ha presentado el propio Edu, que no tiene un modelo matemático. Entonces son cosas, podemos hacer una cosa y podemos hacer la otra, y no necesariamente una cosa conlleva a la otra, ni viceversa. No, a ver, cuando te vas hacia atrás en la historia... Pago, di. Pero corto porque luego va Noemí que va a hablar ahora. Dime. Es que no sé hasta qué punto está... Curiosamente en astrofísica hay unos modelos que se llaman empíricos, en el sentido en que obtienes... No se te oye increíblemente. Pues la luz está encendida, no sé... Hablo más alto, vale. Que en física a veces... construyes modelos que se llaman empíricos, en el sentido de que no tienen una fundamentación teórica por debajo de por qué deben tener la forma funcional que tienen, por qué aparece una exponencial aquí, un cuadrado, un cubo, una raíz cuadrada, y dices, porque hemos tenido estos datos y hemos hecho un ajuste funcional que en física van más allá de las regresiones lineales, se trata de que sea algo más profundo, pero dices, no sé qué fundamentación teórica tiene esto, es decir, no sabes por qué existen estas relaciones funcionales. Lo que yo creo que lo que Dani quiere decir es que se puede hacer todo a la vez. Es decir, que un modelo sea matemático no quiere decir que esa persona que lo haya propuesto no tenga una base fundamental de por qué existen esas relaciones. Aunque se puede hacer de forma independiente. Los austríacos a veces se quedan a decir, yo te voy a dar la descripción de cómo funcionan estos procesos, pero me niego a expresar esto mediante una ecuación matemática, porque me estaría mojando demasiado. Sí. Porque digo, ¿y por qué va a tener una función lineal? ¿Por qué no va a ser cuadrada o cubo o lo que sea? No, a ver, vamos a ver, pongamos las cosas en su sitio. Primero, no cometáis el error de llegar al presente cuando yo estoy en el 19, porque la evolución de la matemática, por ejemplo, Cournot, en la época en que Cournot describe la función de demanda, se estaba empezando a definir bien qué es una función matemática. O sea, estamos un poco en el pleistoceno de todo, ¿no? Entonces... Walras no utiliza un método genético causal. Walras comete una perversión metodológica bastante potente. A diferencia de lo que hace, por ejemplo, Jevons, el propio Marshall, que era matemático, no es que lo denuncie, sino que le corrige. Lo que nosotros estudiamos como modelo walrasiano es la versión corregida, es el upgrade de lo que hizo él. Pero yo de lo que estoy hablando es de los Éléments d'économie politique pure que publicó en 1874, que estaba plagado de errores y donde su metodología no es que no sea una metodología científica, pero no era una metodología tan sólida porque él iba con un objetivo que no era describir el mercado o encontrar los precios de equilibrio. Él tenía un objetivo que para mí personalmente, y pido disculpas si me estoy propasando, pues era bastante perverso, que es, hagamos de la ciencia económica, ojo, es mi ciencia, o sea, yo también quiero que sea una ciencia respetada, pero no estoy dispuesta a hacerlo a costa de lo que sea. Me parecía mucho más prudente el approach de Jevons, por ejemplo, que tiene una filosofía de la ciencia que puede ser correcta o incorrecta, pero que no comete los errores que, si quieres me pongo a decírtelos, porque... Ay, mira, Pablo, esa va a ser la charla de junio, va a ser sobre Walras. Ya está. En la charla de junio que voy a dar en Juan de Mariana, ¿cuándo? ¿Qué día? El 15. El 15 de junio voy a hablar de los errores de Walras, por ejemplo, ¿no? La agregación, las comparaciones interpersonales de utilidad, o sea, determinados fallos que es por error de no saber matemáticas y de no tener una metodología adecuada. Yo no soy una persona... Yo estoy con George Selgin cuando en Juan de Mariana vino y decía, le preguntamos sobre metodología y decía que la metodología es como un corsé
que no puede ser un corsé que te impida avanzar en la ciencia. Es decir, yo ahí estoy con él y con White en que la metodología, tú, científico, tienes que investigar utilizando aquello que tengas a mano, ¿no? Y si tienes que escribir una ecuación y si se puede explicar mediante una función diferencial, mediante una integral, lo que sea, me parece correcto siempre y cuando seas coherente con la metodología matemática, o sea, con la ciencia de la que estás tomando y con el objetivo que te estás planteando. No tiene, el tema de la estadística y la matemática en aquella época era todavía muchísimo más diferente y más divergente. Y te encuentras gente como Jean-Baptiste Say, por ejemplo, que rechazaba las matemáticas, o Malthus rechazaba las matemáticas, pero vamos, palabra de Dios te alabamos, Señor. Pero fue uno de los fundadores de la sección F de la Royal Academy, de la Real Academia Británica, que era la sección estadística. Entonces, o te encuentras a Smith, que rechazaba las matemáticas por unas razones metodológicas, y la estadística porque le parecía que no había un proceso de datos suficientemente fiable de momento. Entonces, en aquella época no se planteaba el uso de modelos estrictamente estadísticos o no, eso es un poco posterior. La econometría aparece en el siglo XX, por ejemplo, y de hecho Cournot fue una de las cosas notables que hizo, junto con Herschel, el astrónomo británico, fue aplicar la estadística a la estadística a la astronomía, a la descripción de esto y el álgebra también. Es decir, la interrelación entre las diferentes ramas de las matemáticas era algo casi osado entonces, ¿no? Entonces, yo entiendo lo que dices desde el punto de vista de hoy, estoy totalmente de acuerdo, pero en aquella época mi descripción ha sido poniéndome estrictamente en los zapatos de esas personas que trabajaban con unas matemáticas bastante rudimentarias. Se estaba definiendo que era una función, pues la derivación de Walras de la función de demanda desde la función de utilidad es un salto mortal al vacío es una función implícita. ¿Qué quiere decir implícita? Que está ahí, pero sí, pero ¿cómo? Bueno, ahí está, yo lo sé, lo intuyo, ¿no? Parece que estaba oyendo voces de esto. Y me meto con Walras especialmente porque tenía al lado un tipo como Jevons, que eran colegas y compartían, ¿qué tomas cuando te duele la cabeza? Pues yo no sé qué, tenían los mismos problemas físicos, y tenía gente como Edgeworth, tenía a Pareto como sucesor suyo, y podía haberlo hecho mejor. Por eso me meto con Walras, porque no es que digas, bueno, pero es que en su época, macho... No, en su época había gente que lo estaba haciendo bien, con una filosofía de la ciencia, con una visión de cómo debe ser, de la organización de las ciencias y de cuál es el camino, ¿no? No en plan, vamos por aquí, a ver, ¿qué es lo que nos confiere legitimidad como ciencia? ¿Las matemáticas? Pues las matemáticas. Dices, es como la gente que se dedica ahora mismo a hacer Big Data con 3 datos, o, ¿sabes? Pues no, mira, para hacer Big Data tienes que tener un flujo de datos en el modelo lo suficientemente coherente como para que se pueda aplicar, ¿no? Va por ahí. Pero te agradezco mucho el comentario. A ver, muchas gracias por tu conferencia, María. Pues bueno, yo en primer lugar creo que habría que preguntarse si dentro de la metodología de la escuela austríaca tienen cabida los modelos matemáticos para explicar precisamente la teoría, y yo creo que la respuesta es clara y es no. Creo que el pecado que comete Walras lo comete cualquier austríaco que, siendo conocedor de la metodología de Mises, intenta aplicar modelos matemáticos, porque se trata de la base, es decir, no estamos hablando de si nos pueden decir o no decir algo, sino de si somos monistas o no en cuanto al estudio de las ciencias. Popper... Ahora tienes que empezar desde el principio. Popper era monista, Mises claramente no, y la rama que yo considero la rama austríaca pura no lo es. Y para mí es algo imprescindible, porque estamos hablando del objeto de estudio. Es como si ahora intentamos estudiar una hoja o la biología a través del axioma de la acción humana. Pues no vamos a llegar a ningún sitio. Son dos ciencias distintas. El objeto de estudio de la ciencia económica es el hombre,
Por lo tanto, nada tiene que ver con los modelos matemáticos, porque un modelo matemático se reflejan y se fundamentan en cosas como los átomos. La misma palabra individuo viene de los modelos matemáticos y se refiere a algo que forma parte de una maquinaria que es idéntico a las demás unidades y que por lo tanto puede ser sustituido, que funciona de manera idéntica también. Entonces, la aplicación de modelos matemáticos a la ciencia económica, yo creo que es ese pecado que venimos arrastrando de considerarnos así más científicos o tener más prestigio o más criterio científico académico, pero que en el fondo lo único que puede hacer es dañar la ciencia económica, precisamente más desde una perspectiva austríaca, que parte de la idea del axioma de la acción humana, y que cualquier modelo matemático lo único que va a hacer es restringir la idea y limitar muchísimo todos esos conceptos de los fines y medios, del conocimiento humano, etcétera, etcétera, que nada tienen que ver con las demás ciencias en donde sí se puede aplicar un modelo matemático. Entonces, mi pregunta es, si partimos de esta idea, de la idea del axioma de la acción humana, que supongo que todos aquí estaremos de acuerdo, ¿en qué consideras tú que pueden ser válidos o que nos pueden ayudar de algo los modelos matemáticos dentro de la ciencia económica? Porque yo de verdad tengo infinitas dudas partiendo eso mismo, de la idea de que son dos ciencias distintas y el objeto de estudio es completamente distinto al objeto que se estudia en las ciencias naturales, y por lo tanto intentar aplicar el mismo modelo a mí me parece absurdo. Uno es cuantitativo y el otro es cualitativo, se diferencian en todo, en la misma esencia, en el objeto, en la forma, y entonces ¿por qué tenemos la necesidad de arrastrar modelos matemáticos a la ciencia económica? ¿Qué nos aportan y qué nos van a decir y en qué nos pueden ayudar? Porque yo lo único que creo es que nos lastran intentándonos acercar al mainstream, que es malo precisamente porque toda su ciencia económica está basada en modelos matemáticos. Entonces no sé qué podemos sacar acercándonos a esos que están tan equivocados. ¿Y en dónde nos pueden ayudar la matemática a los economistas austríacos? Bueno, pues después de todo lo que has dicho, estoy por meterme debajo de la mesa. Yo no tengo las cosas tan claras como tú. Es decir, Menger tampoco tenía las cosas tan claras como tú, Noemí. No, la metodología de Menger y la de Mises son distintas, cariño mío. No son lo mismo. Y lo acabo de explicar, no has estado atenta. Mises es más estricto. Ahora bien, vamos a ver. Yo me pregunto, tengo muchísimas dudas, entonces mis respuestas va a ser un conjunto de preguntas que te lanzo. Si yo tuviera las respuestas a las preguntas que haces, habría escrito un libro ya. Primero, yo tendría que saber mucho más sobre modelos matemáticos, porque estamos hablando de modelos matemáticos mirando la matemática del siglo XIX. Entonces, la matemática del siglo XXI, si hablamos, por ejemplo, de teoría de sistemas, ¿no? O de qué tipo de modelos matemáticos se aplican ahora mismo para avanzar en inteligencia artificial, que lo desconozco absolutamente. Es decir, me gustaría saber por dónde anda la matemática. Te puedo decir por dónde andaba en el 19, y mal, te lo puedo decir mal además, pero no te puedo decir dónde está en el siglo XXI. Entonces, tal vez los modelos matemáticos del siglo XXI que se basen, digo, porque es por donde he leído más teoría de sistemas, tal vez sí tienen algo que aportar a la elaboración de modelos en ámbitos en los que antes no se podía modelizar. Eso, primer punto, primera interrogación que te dejo encima de la mesa. Luego de repente dices cosas un poco raras, ¿no? Como por ejemplo, hablas de los métodos matemáticos o no matemáticos que se pueden aplicar a la naturaleza. ¿Y estás asumiendo que el hombre entonces no está en la naturaleza? Yo digo que una esencia totalmente distinta de la naturaleza, porque tenemos una cosa que es la capacidad de decidir nuestras acciones y de producir conocimiento, y como dice Rothbard, la consciencia propia que no tiene ningún otro animal y por supuesto ninguna otra especie. Si ya no lo tiene un perro, mucho menos lo va a tener una planta. Es decir, al final, la libre elección. Exacto, es algo que el objeto de estudio es completamente distinto, y ya partiendo de la base que somos nosotros nuestro propio objeto de estudio. Vale, a mí no me consta que no haya algún tipo de modelo matemático que sea incapaz de describir los efectos de la libre elección. No te digo las causas, de hecho una de las cosas que tiene Mises que a mí me gusta es que dice, no se trata de ver cuáles son las causas de la libre elección de las personas, sino los efectos, ¿no? Centrándonos en los efectos, no sé si se puede, no sé si existe un modelo matemático que es capaz de describir
no predecir, porque yo no creo que se pueda predecir, pero sí describir bastante aproximadamente, como se describe en otras cosas, pues las rutas de las estrellas, de manera aproximada los comportamientos de los seres humanos. Pero aparte de eso, incluso ya sin hablar de modelización, que nos va a hablar el profesor Lark esta tarde, sí creo que tal vez sí hay algún ámbito de la economía y algún ámbito de la toma de decisiones humana que no es estrictamente los cambios en los deseos y tal, sino que son más pautados, donde sí se puede aplicar no un modelo matemático, sino la matemática como herramienta. Es decir, formular ecuaciones, describir geométricamente, ¿por qué no? O sea, yo ahí no veo tanto impedimento, pero tienes que recordar que yo no soy austríaca. Disculpe. Nos están echando, sí, ¿no? Bueno, igual, si os parece bien, podemos comer y bueno, continuar la conversación mientras comemos de una forma... Podemos comer. Y nada, a las 4:45 volvemos con la segunda parte del día y de la jornada. Muchas gracias. Gracias.